Muchas veces nos preguntamos respecto de los grados de corrupción a la que ha llegado nuestra sociedad. Son tantos los casos que cotidianamente conocemos como actos absolutamente reñidos con la práctica de la ciudadanía, de la gente común, que francamente no terminamos de convencernos respecto de en qué país vivimos, cuál nivel de descomposición atraviesa a la clase dirigente de nuestro país, cuál nivel de corrupción es el que ha carcomido las instituciones tradicionales del Estado. Hace algunos meses atrás, a propósito de un análisis también de la coyuntura, señalábamos que el régimen político chileno se encuentra en una profunda crisis. Y esa manifestación que observábamos era justamente al constatar que la gran mayoría de las instituciones del Estado, no hay prácticamente ninguna de ellas que pueda mostrar síntomas de absoluta probidad ante la ciudadanía. Y lo decíamos con mucha fuerza: la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, Carabineros, el Ejército. Bueno, prácticamente ninguna institución se libraba del tremendo baldón que significa la corrupción. Y algunos decían bomberos de Chile. Bueno, también hasta en más de una compañía de bomberos se descubrieron casos absolutamente, yo diría, reñidos con lo que es la práctica. Es decir, la corrupción corroe la sociedad y en Chile esto no es una excepción. ¿Cuán grave es la situación? Que en esta semana, solamente en esta semana, nos hemos enterado de casos que son absolutamente reñidos con lo que es la moral convencional, es decir, la costumbre de la ciudadanía. En estos días salió una denuncia del director del CERVEL que señala que la normativa actual permite un gasto promedio autorizado por candidato sobre los 246 millones, pero que en algunos distritos el máximo puede llegar incluso a los 480 millones de pesos. Los principales beneficiados con esta sideral cifra de recursos son, por supuesto, los candidatos de los partidos políticos, los mismos que hoy día no logran concitar la adhesión más allá del 4 o 5% de la ciudadanía. Desde las candidaturas diversas del movimiento social se ha señalado claramente que esto es una burla. Es una burla toda vez que existe una absoluta asimetría entre quienes tienen el acceso a estos cuantiosos y millonarios montos para financiar las campañas de aquellos independientes del movimiento social que seguramente con mucho esfuerzo no gastarán más de 3, 4, 5 millones de pesos. Entonces aquí se necesita con urgencia acotar esto, porque en la medida que se permite esto, se está corrompiendo y yo diría transgrediendo la democracia. Porque imaginémonos que algunos candidatos obtengan mucha votación, finalmente esto se convierte en un negocio. Y cada cierto tiempo veremos candidatos que, lejos de estar interesados en ser electos, lo que buscan, desgraciadamente, es tratar de buscar recursos por la vía de participar en los actos electorales que, sin ninguna duda, con estos montos están corrompiendo. Otro tema que concita la atención y debe concitar la atención de la ciudadanía es lo que está pasando con el informe de la Contraloría que yo diría destroza la gestión de Arturo Zúñiga en el Ministerio de Salud. Un oficio fechado y despachado el día 28 de enero por la Contraloría General de la República contiene lapidarias conclusiones sobre el manejo que tuvo el ex secretario de redes asistenciales y, curiosamente, ahora candidato a la Convención Constitucional. Esta es la corrupción obscena que irrita a nuestro país. Pues bien, entre tantas de las resoluciones o conclusiones a las que arribó la investigación en este informe que da a conocer la Contraloría General de la República, es que entre el 1 de enero hasta el 30 de junio del año 2020, en este oficio que se publica, se da cuenta de la contratación de 5 hoteles. Y en uno de los casos los antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público, porque aparecen en este listado,
por ejemplo, 94 huéspedes extranjeros individualizados en el listado se pudo verificar con los datos proporcionados por la Policía de Investigaciones de Chile, que en 56 casos los registros de la institución daban cuenta de que esas personas informadas habían abandonado el país mucho antes del periodo en el cual habría hecho uso de las instalaciones del supuesto, comillas, hotel clínico. Esto es lo que en realidad tiene a nuestro país sumido en la más absoluta decadencia. Una sociedad que reclama igualdad, que reclama transparencia, que reclama fin a la impunidad, nos seguimos encontrando con que estas personas, estos individuos que han usado el aparato público para beneficiarse, hoy día más encima, de manera, yo diría, prácticamente provocativa, se pretenden postular para inscribir la Carta Fundamental de nuestro país. Bueno, la ciudadanía debe saberlo. Este señor Arturo Zúñiga, que permaneció bajo el periodo que le correspondió dirigir el MinSal a Mañalich, siempre se mostraba como un tipo sumamente cauto, de bajo perfil. Hace poco, cuando se presentó, sacó las garras. Con una vehemencia que se le desconocía, comenzó a agredir, y bueno, estos agresores son los que esconden absolutamente todas estas prácticas corruptas. Termino señalando una cuestión que me parece relevante y que cobra importancia, que forma parte también de lo que nosotros hemos llamado la descomposición en nuestro país. La ofensiva de los dueños de las AFP para que se logre arribar una propuesta en el mes de marzo, que la encabeza el presidente de la República, Sebastián Piñera, pero como tantas veces lo hemos señalado, con la venia de representantes de la ex nueva mayoría de lo que hoy día se conoce como oposición, con un rol activo de los senadores Juan Pablo Letelier y Carolina Goich, tratando de llegar a una propuesta que no toca un solo peso a las AFP y que busca una reforma que en el fondo no va a cambiar absolutamente nada, muy por el contrario, va a reafirmar, a consolidar un modelo de cuentas individuales que es un absoluto fracaso. De ahí que sea tremendamente relevante que, estando próximo a un proceso constituyente, la ciudadanía, el pueblo de Chile, se informe. Ya no existen argumentos para justificar que no estamos informados y que por lo tanto seguimos manteniendo a esta casta política que en gran parte ha cometido tantos, pero tantos errores. Por supuesto que hay gente decente en la política que creo que tenemos que tener claro quiénes son, pero la gran mayoría de nuestro país ya está cansado, absolutamente cansado de tanta corrupción. Y por lo tanto, Chile sí es un país corrupto si lo medimos por las instituciones que hoy día dirigen el Estado. Hola, estimados amigos, amigas, estamos como todos los días viernes a las 16 horas por la radio 102.5 FM, la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y a través de nuestra señal online, @canal.social, como todos los viernes en un programa de debate social, con nuestra directora Ana Muga Sáenz y nuestra querida compañera en la conducción, Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes. Bueno, saludar a todos quienes nos acompañan cada viernes a las 4 de la tarde en este sencillo programa, pero con mucho cariño que hacemos desde la voz del mundo del trabajo, de los pobladores y todo. Bueno, me he quedado como un poco sin palabras escuchando el recuento brevísimo, del nivel de corrupción en su máxima expresión que se ha visualizado en el último tiempo acá en Chile. Bueno, el informe de la Contraloría es de verdad muy certero y deja al descubierto muchas malas prácticas que se veían venir, pero que no tenían la contundencia de una demostración como la que ahora hace la Contraloría y que destroza, por supuesto, la gestión del subsecretario Arturo Zúñiga, quien por demás está más focalizado en potenciar su campaña en el Distrito 9 para ser parte de la Convención Constitucional. No sé qué parte no entendió de no queremos mixta, queremos Convención Constitucional, pero bueno. Y allí, como siempre, se ve que intentan inculpar al más débil de la coalición. Entonces hay un médico que está siendo inculpado de todo, como que un subordinado tiene más poder de decisión que la misma autoridad, ¿no? Sin duda, yo creo que
también sale en el informe mencionado Jaime Mañalich, que hablaba más de 10.000 camas, mencionaba que tenía más de 10.000 camas disponibles, y en el informe se ve que con suerte llegaban a juntar 2.000, y que las habitaciones en estos hoteles spa, estos hoteles 5 estrellas, estaban valorizadas entre 33.000 hasta 60.000 por cama. O sea, son unas cantidades abismales de la fuga de recursos de todos los chilenos que se iban para otros lados, sin duda alguna. Sí, sí, yo creo que estamos viviendo una etapa compleja, estamos a pocos meses de la elección del 11 de mayo, que esperamos sea un proceso interesante, que abra la posibilidad realmente de construir un nuevo país para todos y todas, y ojalá un país libre de corrupción. Creo que ya la evidencia es demasiado grotesca como para seguir haciéndonos lesos. Chile es un país muy corrupto y creo que es necesario que demos un giro. Pero Luis, sí, lo que asombra es tanta corrupción en tremenda crisis sanitaria, donde había gente que en realidad necesitaba un espacio, es gente que necesitaba de ese auxilio y no del mercadeo del momento. Pero no hay que sorprenderse, bueno, Miriam, no hay que sorprenderse, claro, porque en el marco de una crisis sanitaria las residencias sanitarias se hayan usado para otros propósitos. No olvidemos, nuestros auditores, que los grandes empresarios en este país que están vinculados a estos temas se coludieron para afectar a los enfermos, a los ancianos en la colusión de la farmacia, y siguen haciéndolo. Ahora nuevamente se descubrió una colusión, es decir, hay una corrupción que está cristalizada y que hay que erradicar con penas que deben ser, yo diría, ejemplificadoras para ello. Así es. Bueno, y también hacer un llamado a quienes nos escuchan, que la prensa oficial o la televisión abierta intenta potenciar este grado de violencia y de delincuencia en las encerronas, en los portonazos, en las poblaciones, pero estas macro violaciones de los intereses de todas y todas la ocultan y no la mencionan, cuando esto es lo que debería de hablarse abiertamente en los canales de televisión abierta. Sí. Se horrorizan cuando van a su comuna de confort, las 3 comunas del rechazo, hacerle un portonazo, pero es que la gente ya no le cree al gobierno, o sea, la desconfianza es tremenda. ¿Y por qué? Porque también vimos un informe de maternidad y desempleo donde más de 70.000 mujeres se vieron obligadas a renunciar a su trabajo porque el postnatal de emergencia ya expiró, y debieron decidir entonces si arriesgar su vida, su hijo y su familia, o el salario. Y obviamente al no tener sala cuna, al no tener colegios, ni liceos, ni escuelas abiertas, optaron porque la cultura machista obliga a la mujer entonces a hacerse cargo de la labor de cuidado de los menores. Así es. Y tampoco el gobierno dio el ancho. Sí, mira, yo creo que efectivamente lo que dices tú, el gobierno no da el ancho ya hace mucho tiempo, la oposición de nuestro país tampoco da el ancho, las instituciones del Estado no dan el ancho, nadie da el ancho en este país, solamente la ciudadanía que se ha resuelto a hacer un cambio en este país. Bueno, estaremos próximos, después de la pausa me dice la directora que tenemos que ir a la pausa, vamos a estar con la gran Alejandra Matus discutiendo estos temas más en detalle, y vamos a un corte musical con Los Prisioneros, Muevan las Industrias. Estamos en la 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través del fanpage de @canal.social. Hoy tenemos una invitada de lujo y promete una muy buena conversación. Ella es Alejandra Matus Acuña, periodista, investigadora, escritora, con estudio en la Pontificia Universidad Católica de Chile y un máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Tienes importantes libros en el haber nacional, en los que has profundizado, has develado grandes problemas de la sociedad chilena, como la corrupción, violaciones a los derechos humanos, abusos económicos en el país, entre los que se destacan, debo decir, el libro negro de la justicia chilena, Doña Lucía, Injusticia Duradera, Mitos y Verdades de la AFP, que es uno de los más leídos, entre otros. Bueno, bienvenida de nuevo, Alejandra,
a nuestro programa Debate Social. La vez anterior te tuvimos, recuerdo, en un programa a mediados del año pasado. Estábamos en medio de la crisis de la pandemia. Y bueno, tú llevabas la investigación esta de los números certeros del registro civil y toda esta polémica y estas inconsistencias de las cifras oficiales del gobierno y de los números de contagios y fallecidos. Hoy, respecto a la pandemia del COVID-19, seguimos en el mismo pie, salvo algunos agregados como la aparición de las vacunas, que, bueno, han aparecido varias, y del proceso de vacunación masiva que se inició esta semana. Cuéntanos, ¿cómo ves este manejo de la pandemia por el sector del gobierno, de las autoridades sanitarias? ¿Ha cambiado en algo? Ha habido algunos cambios que reconocen distintos actores en la administración París, en el sentido de que escucha más a los técnicos o les hace más preguntas, pero la deficiencia fundamental, que más que del ministro es del gobierno, es esta insistencia en vincular la comunicación sanitaria con la comunicación electoral o de imagen del presidente. Y entonces, como los presidentes, y en particular siempre quieren lucir bien, es una comunicación que no permite revisar los errores ni corregirlos. Digamos, es un discurso siempre monolítico en mostrar grados de eficacia o de éxitos. Y así ha sucedido también con la vacuna, que digamos, antes de preparar una buena campaña de vacunación, de informar claramente cuál es el programa, cuántas dosis van a llegar, cuándo se hace énfasis en que llegó la vacuna y todos estos llamados puntos de prensa en el aeropuerto con funcionarios de gobierno recibiendo las dosis, y creo que todo eso perjudica la confianza de la población en las autoridades, que en esto debieran manejarse, digamos, con criterios científicos y no tratando de hacer puntos de protagonismo a cada paso. Sí. Bueno, hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto tenerte. Igualmente. Mira, gracias. ¿Qué piensas del informe reciente, no sé si está al tanto, de la Contraloría General, que destapó un mal manejo en la implementación del sistema de residencias sanitarias, que señala que hubo una muy mala gestión desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales que dirigía Arturo Zúñiga, que hasta noviembre del 2020 la dirigió cuando dejó el cargo para postularse como candidato a la Convención Constitucional, y que lo conocimos a lo largo del confinamiento como un hombre que estaba siempre de decán del ministro Mañal y después un tiempo del ministro París, que jamás abría la boca, y ahora se destapó completamente. Ahora es agresivo, ha estado en algún par de programas con una vehemencia que no se le conocía. En este caso hay pagos millonarios a entidades privadas, hoteles cuyos dueños están relacionados con los funcionarios públicos, encargados de aplicar las medidas sanitarias. Respecto a la vacunación, y lo vinculo con este tema, hay una, yo diría no una alta, pero hay un sector que tiene mucha desconfianza. La gente tiene confianza sobre vacunarse, que va más allá de los movimientos antivacunas que existen en el mundo. ¿A quién le atribuyes tú esta desconfianza en Chile? ¿Tiene que ver con la falta de credibilidad de las actuales instituciones del Estado? O derechamente, hay que decirlo, estamos frente a una sociedad que ya la corrupción sobrepasa cualquier límite de lo imaginable? Porque tú, y yo lo puedo decir con algún grado de propiedad, yo pertenezco a un sector del mundo del trabajo donde observamos cada vez que ya prácticamente no quedan instituciones donde tú digas, mira, esta institución no tiene baldones, no tiene actos de corrupción. Están prácticamente todas descompuestas, y lamentablemente aquellas vinculadas al Estado. ¿Cómo lo ves tú esto, Alejandra? Bueno, yo creo que hay las personas en general no son corruptas porque son malas, digamos. No creo que haya una característica en el fondo
chilena o que muchas veces dice, bueno, es la cultura de Chile, yo no comparto esa idea. Creo que hay diseños estructurales que favorecen la corrupción. Y esto está estudiado y hay un libro que estudié para el libro negro precisamente y que se me quedó grabado a fuego porque la fórmula que establece se da, uno lo puede ver manifestado en muchas instituciones. Y la fórmula de la corrupción que aplica al campo público el argentino Luis Moreno Campo es que Sí. la corrupción se da cuando hay monopolio en las instituciones, es decir, cuando la institución decide por sí ante sí, no tiene contrapeso, cuando hay arbitrariedad en las decisiones, es decir, que las decisiones pueden ser un día A y al otro día B, digamos, no hay un protocolo esperable, y con el secreto, cuando se da monopolio más, esa era la fórmula, monopolio más arbitrariedad menos transparencia igual corrupción. Y creo que en Chile eso se da en muchas instituciones, que son instituciones que no rinden cuentas a nadie, como Carabineros, toda la Fuerza Armada, que digamos, para empezar, donde toman las decisiones por sí y ante sí, no se las rinden cuenta a nadie, se cumple la condición del monopolio, donde pueden tomar decisiones A, B, C, D, digamos, y nadie conoce previamente mucho los criterios, tampoco tienen que justificarlo, y luego no hay transparencia. Y estos mismos déficits uno los ve en el Ministerio de Salud, todo lo que ha costado conseguir información, todavía no hay plena transparencia. Ocurren los contratos, ocurre por definición cuando se hacen los contratos directos, cuando hay trato directo, que es algo que permite el estado de emergencia para acelerar los procesos de compra, para, digamos, atender la urgencia con mayor flexibilidad. Pero eso no significa que se pueda usar la plata para cualquier cosa y no significa que la plata no haya que rendir cuentas, porque son dineros públicos. Y entonces lo que ha ocurrido, lo que uno ve, por lo menos en la Subsecretaría de Salud que tú mencionabas, no conozco el detalle del informe de Contraloría, pero sí lo vimos claramente manifestado en este negocio que se hizo con Espacio Riesgo, porque Espacio Riesgo nunca, hasta el día de hoy, nunca estuvo habilitado para atender pacientes COVID. Estuvo habilitado, con suerte, en términos de infraestructura, porque se compraron cosas y se pusieron ahí, para atender a pacientes sin complejidad. Y en los hospitales, los únicos pacientes sin complejidad son los pacientes que son indigentes, por ejemplo. Son indigentes, no tienen dónde ir, esos son los pacientes de baja complejidad. O sea, pacientes que debieran estar en un asilo, que debieran estar resguardados en alguna institución, pero que no son pacientes médicos. Los hospitales chilenos no tienen pacientes de baja complejidad porque como los recursos son escasos, casi toda la necesidad es de mediana y alta complejidad. Espacio Riesgo nunca estuvo habilitado para dar ese servicio. Por lo tanto, no fue diseñado para atender la emergencia, claramente, sino que fue un negociado. Eso digamos, está a luces vistas. Eso fue un negociado. Así es. Y los otros contratos que de las residencias sanitarias también. Y yo creo que el tema de la confianza, más allá de la trayectoria, ¿cierto? Uno ve la trayectoria de alguien y en general una persona que te ha fallado en el pasado o que se ha burlado de ti o que te ha engañado, es difícil confiar en ella. Pero en términos de emergencia, cuando hay una emergencia, uno tiene que confiar en el que está a cargo porque no hay, digamos, no hay tiempo para retrotraer la relación. Pero ¿qué hace el que está en falta? Tiene que dar pruebas de que se va a portar bien. O sea, es una persona que ya viene con los papeles manchados. Entonces, en el caso de los gobiernos, lo que tiene que hacer es transparencia total y dejarse supervisar por los otros, en este caso, el colegio médico, las organizaciones profesionales, las universidades, los expertos, las organizaciones civiles, porque todas estas políticas son mucho más efectivas cuando se
se hacen en conversación con las organizaciones sociales que entienden la información, la aceptan, la procesan y aceptan llevarlas a cabo, aunque la persona, digamos, no sea de su preferencia política, aunque no hayan votado por él, porque hay que hacerlo, digamos, hay que sacar adelante esa tarea. Lamentablemente en Chile eso no ha ocurrido nunca desde que empezó la pandemia. No ha habido esa voluntad de trabajar coordinadamente con la sociedad, ni para las campañas de prevención, ni para las medidas que se toman de restricciones, que son muy duras y que la gente solo las acepta porque entiende que sirven. Pero si la gente no confía en la autoridad, es muy difícil que se someta voluntariamente. ¿Para qué decir que además se toman las restricciones sin apoyar económicamente a la población? Alejandra, sí, efectivamente hay, como decía Luis, cierta desconfianza en la gente. Y bueno, y nacen a raíz de todos estos antecedentes. Bueno, yo vi en Twitter unas comparaciones que no son. Y la gente rememoraba la campaña de vacunación contra la viruela, recuerdo el año 1950, creo, donde se organizaron de otra manera, en equipos fijos y móviles, y ubicaban estratégicamente los puntos, ya sean oficinas, los seguros obreros, los hospitales, los correos, los retenes, las fábricas, los colegios. Y bueno, alguien en el Twitter también mencionaba, sí, pero ojo, en ese tiempo el presidente de la época era un radical, Gabriel González Videla, y hoy es un empresario. Quizá por eso la gente hoy tiene más desconfianza, porque también tiene redes, se entera de todos estos negociados. Pero aún así, y aparte de como decía, los movimientos antivacunas, la desconfianza de Chile yo creo que se debe quizás, no sé qué piensas tú, a todas estas cosas que aparecen a la luz y que muestra a gobernantes con una credibilidad cero. ¿Qué podría hacer? No sé, yo me replanteo y pienso, era la oportunidad, como tú dices, de dar la prueba de la blancura. Y la están aprovechando para hacer campaña política. Entonces, no sé qué más podría hacer este gobierno, yo creo, porque él está obsesionado con el tema de potenciarse y lavar la imagen y ser como el país progre de América del Sur, el que compró muchas vacunas, el que va a vacunar a todos. Sí, sí. Claro, puede hacer algún comentario para complementar esta grave desconfianza. Claro, un gobierno que ha perdido, digamos, toda la confianza y credibilidad de la gente, y es cosa de ver las encuestas, en el manejo de la pandemia hasta ahora, y creo que ven la vacuna como un salvavidas, como decir, vamos a vacunar primero que otros países, ya tenemos las dosis, en fin. Cosas que se pudieran valorar en su justo mérito si no estuviera tan obsesionado el gobierno en hacer énfasis en ese punto y no en la transparencia, en cómo se van a distribuir, dónde, cuál es la información técnica de la vacuna, en fin, toda la información que la gente legítimamente reclama. Ahora, ¿qué pasa? Que además esto se da en un contexto donde la gente efectivamente tiene información ajena. Esto es como los niños, ¿no? Que primero los niños en redes, papá, pero después van a la calle y van al colegio y se enteran de otras cosas y ya empiezan a dudar de lo que dice la mamá y el papá. Ya no tenemos una relación infantilizada que como hemos tenido históricamente la sociedad chilena con nuestras autoridades. No es exclusivo de Piñera, pero Piñera es como el campeón de tratar de mantener esta relación infantilizada con la población, de no confiar en la población para siquiera entregarle información. Y esto solamente agrava la desconfianza. La desconfianza mata, la desconfianza hace que la gente tome acciones que incluso le perjudican, porque no cree. Entonces, la desconfianza es un problema muy grave, incluso se ha estudiado el tema, qué pasa con las democracias con altos niveles de desconfianza. Todas las interacciones son más caras, porque la desconfianza nos hace gastar en policías, en vigilancia, en sobrevigilancia,
empezamos a poner confianza en cosas que al final se convierten como en tumores de la sociedad. Le ponemos más cámaras, más micrófonos, porque no confiamos en la palabra del otro, no podemos ponernos de acuerdo porque estamos siempre pensando qué es lo que tiene detrás, qué es lo que quiere, cuál es su real propósito. Y todo eso hace que las interacciones sean más costosas y por lo tanto los países se empobrecen, pero además la gente se muere. La gente se muere porque desconfía, porque no hace lo que debiera hacer para cuidar su salud, por ejemplo. Yo creo que ese problema es un problema que tenemos como sociedad y que es más profundo que este gobierno, pero con este gobierno como que se ha extremado. Y nunca en Chile uno ha visto rebeldía frente a las vacunas, pero nunca tampoco en el pasado sabíamos las marcas de la vacuna es la vacuna. O sea, en la campaña de vacunación contra X, Chile siempre ha sido un país ejemplar que además, a pesar de toda la precarización, tiene un sistema de salud público que es muy eficiente, que año tras año responde de manera eficiente gobierno tras gobierno en las campañas de vacunación, y en Chile en general no es una sociedad donde hayan estos grupos antivacuna de manera extrema como hay en Francia o como hay aquí en Estados Unidos, donde incluso han reaparecido la viruela, el sarampión, enfermedades que estaban erradicadas por la vacuna, porque hay suficiente gente que no se vacuna, entonces las epidemias empiezan a resurgir. Pero en Chile se está dando esta reticencia por falta de información, por desconfianza en la autoridad, porque la autoridad a la falta de confianza no responde haciéndose más transparente, responde escondiendo la pelota. Entonces la gente legítimamente desconfía. Ahora, yo creo que también hay una responsabilidad de los colectivos sociales de obtener información científica y distribuirla entre la población. O sea, hay que hacerle un contrapeso a la desconfianza que mata. Es decir, si hay suficiente información respecto de la vacuna Sinovac, por ejemplo, hay que distribuirla, y sea que el gobierno la compró, no la compró, hizo negociado o no hizo negociado, cosas que va a haber que investigar igual. Lo importante es que si la vacuna está y está disponible para ti, te la pongas, porque cualquier riesgo que tenga de ponerse la vacuna es inferior al riesgo de morir por COVID, sobre todo en la población vulnerable, que es en Chile casi todas las personas tienen alguna vulnerabilidad, porque o tienes mala salud de base, o eres fumador, o tienes exceso de peso, tienes diabetes. En Chile la prevalencia de la diabetes es enorme, y la mayor cantidad de fallecidos son precisamente diabéticos. Entonces, creo que tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros y también despejar la paja del trigo, discernir lo que haya que discernir para investigar respecto de transparencia en el futuro, pero también ser claros respecto de si la vacuna es conveniente inoculársela o no. Okay. Alejandra, yo quiero cambiar un poco de tema. Has dicho muchas cosas interesantísimas, pero uno de los temas que te referiste es el tema de la desconfianza. Cuando hay desconfianza, la sociedad está muy, muy complicada para enfrentar justamente periodos de crisis como la que estamos viviendo. Y esa desconfianza tiene, yo diría, fundamentos que son visibles a los ojos de cada uno. Claro. Tiene que ver con la desigualdad, yo también creo que es fundamental. Tú decías algo relevante, creo que hay que subrayarlo, la eficacia que ha tenido, la eficiencia con la cual el sector de la salud enfrenta la crisis sanitaria despojado de una cantidad impresionante de recursos, y creo que eso es mérito único y exclusivamente del personal que tiene el sistema público de pensiones. Creo que hay que revelar a ellos a un lugar de preeminencia. Pero yo quiero pasar a un punto que es central. En un periodo de desconfianza hay sujetos, personas, individuos que adquieren una relevancia importante. Y yo creo que tú, particularmente desde el periodismo crítico, estás ubicada en un lugar de mucha preponderancia hoy día. Creo que son muy pocos los personajes que adquieren cierta connotación a partir de mantener una coherencia en su actuar, en su decir,
en su profesión. Y creo que eso es relevante hoy día subrayarlo. Por supuesto que hay gente que es detractora, pero lo importante es que cuánto es la masividad que confía en esta voz tuya. Y por eso me pareció muy prudente lo que dijiste, hay que despejar la paja del trigo, porque a veces la tentación de querer golpear a un gobierno tan inepto como este, uno podría ser poco prolijo y caer en cuestiones que no son responsables. Yo quiero llevarte un tema. La semana pasada, la entrevista fallida con el expresidente de RN, Carlos Larraín, fue muy difundida en el país, generó una sensación, yo diría, mayoritaria de la población de bronca, de mucha bronca contra el abuso, contra el patrón de fondo, se le calificó de distintas formas. Este episodio mostró dos aspectos que debiéramos detenernos un poco, y tu opinión es valedera toda vez que conoces más la cultura estadounidense, que a veces es fundamental para que muchos lo muestran como paradigma, pero para tocar. El doble estándar, es decir, una justicia para los sectores pudientes de este país, como es Carlos Larraín y su hijo, y una justicia para pobres, que es la que, por ejemplo, enfrentan las madres, mayoritariamente mujeres, madres, de los presos de la revuelta del 18 de octubre del 2019. Ahora hoy día salieron varios liberados sin ninguna responsabilidad, más de 8 meses presos, privados de libertad. Hemos estado conversando con las madres, aparte de sufrir la prisión estos jóvenes, después les remiten la pena al domicilio, a las 4 o 5 de la mañana llega la policía, tienen que salir a firmar. Es toda una situación absolutamente gravísima. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué piensa a más de un año que los presos, todos estos presos de la revuelta, que son el reflejo del estallido social, no logren en este país encontrar una salida, a pesar de que algunos, muy pocos congresistas, plantearon una ley de indulto general para poder resolver este problema? Una madre de los presos señaló: esta es una situación política que merece una salida política, no refugiarse solamente en lo jurídico. Desde fuera, ¿cómo ve este fenómeno, Alejandra? Bueno, también lo veo con la misma alarma que tú señalas, digamos, esta realidad, este sesgo clasista que tiene la justicia chilena y que es histórico también, pero que no se fue con la reforma procesal penal. Es cierto que la justicia mejoró mucho con la aparición del Ministerio Público a la justicia que había antes, digamos, pero no hay punto de comparación. Pero hay una manera de actuar que cuando el imputado tiene muchos recursos, tiene mayor probabilidad de hacer valer sus argumentos aunque haya cometido el delito. O sea, ahí digamos, ese peso de los estudios que se dedican y meten diligencias y hacen análisis y contratan expertos o alargan, digamos que es una estrategia, o alargan el juicio ad eternum o salen absueltos o con penas muy mínimas. Y hay que decir también que en esto también tiene su parte el legislador, porque hay delitos en Chile que tienen muy baja pena, los delitos de cuello blanco, y otros que tienen mucha pena. Bueno, pero eso pasa con el comportamiento de la justicia, digamos, por su forma de actuar estructuralmente, tiende a tener ese efecto de ser más condescendiente con la persona que tiene más recursos. Y al revés, las personas que tienen pocos recursos, aunque sean inocentes, tienen mucha más probabilidad de estar tiempo, por lo menos en prisión preventiva, o de tener que demostrar su inocencia con mucha mayor frecuencia que una persona adinerada. ¿Y por qué? Porque sistémicamente la manera en que funciona el Poder Judicial y esta relación Ministerio Público, juzgado, justicia, es que el que lleva el pandero es el Ministerio Público. Hay una Defensoría Penal Pública, pero que tiene muchas menos atribuciones y recursos que la Fiscalía. Por lo tanto, los fiscales, que son la parte acusadora en un juicio,
son los que llevan el pandero. El juez de garantía podrá darse cuenta de que a lo mejor no tiene mérito una prisión preventiva, pero en general la práctica es que los jueces de garantía hacen lo que les piden los fiscales. Y los fiscales no son inmunes a las presiones ni al estado ambiente, sobre todo de las autoridades. Los fiscales también tienen aspiraciones. Entonces, ¿qué pasa con los presos de la revuelta? Como se critica tanto, se ha criticado tanto que la justicia es la puerta giratoria, entonces tienen una propensión a decretar medidas preventivas sin importar si realmente esa persona cometió el delito. No se hace investigación. Tampoco se hace investigación policial, que es el auxiliar de los fiscales. Entonces, se hace todo con un parte de carabineros, que obviamente también lleva un incentivo, tiene que demostrar que la detención se ajustó a derecho. No va a decir, no, lo detuvimos violando los derechos porque no correspondía detenerlo. O sea, van a levantar un parte, y como son jueces de paz, jueces de fe, ministros de fe, lo que diga el carabinero lo cree el fiscal, lo que cree el fiscal lo cree el tribunal, y entonces se dictan estas prisiones preventivas. No significa esto que ninguno de esos muchachos haya cometido el delito que se le atribuye. Significa que hay mucha probabilidad de que no lo haya cometido, esa persona en particular. Alejandra, exactamente. Sí. O sea, ninguno de estos chiquillos, ninguno de los detenidos y detenidas ha causado la muerte de otra persona. Entonces, cuando aparecen estas corporaciones Larraín, cuando aparecen los Argandoñas con el niñito que ya está fuera del país vacacionando, la gente se indigna con absoluta certeza. ¿Existe la igualdad ante la ley que tanto se pregona? No, no existe, porque además ese es otro de que, ya, primero, ¿se cometieron los delitos o no se cometieron? Es una pregunta que queda en las sombras porque, vuelvo a decir, es poco prolijo el trabajo judicial. Y en cualquier sistema judicial, tú mencionabas el americano, aunque la persona sea culpable, si hubo un trabajo policial pobre, no se fijó bien en el sitio del suceso, las pruebas no son, digamos, precisas, esa persona queda libre porque de eso se trata el sistema judicial. Las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, tú no puedes decir, no, que él iba pasando ahí, justo se prendió. No, eso no es prueba. Prueba tiene que vincular a esa persona en particular con ese delito específico y tiene que haber una prueba contundente que vincule las dos cosas. No solo la palabra de un carabinero. Entonces, sobre todo que además hemos sido testigos ya con suficiente frecuencia de todos los montajes que se han hecho, entonces el estándar es muy bajo para acusar a las personas y sobre todo es bajo para acusar a las personas sin poder, porque si tú le aplicas ese mismo estándar a una persona del barrio alto que a la Tole Tole, entonces es un estándar bajo para los sospechosos de siempre. Y las personas, y luego está la gravedad de los delitos. Supongamos que ya se le atribuye desórdenes públicos o destrozos de propiedad privada. Esos no son delitos que tengan penas que ameriten prisión preventiva más de 1 año. Probablemente la pena va a ser inferior al tiempo que ya llevan presos. Entonces, ese es otro problema que es una deficiencia sistémica del Poder Judicial. Cuando se reformó el Poder Judicial, una de las razones fundamentales era para terminar con la prisión preventiva, porque la prisión preventiva se transforma en una herramienta de castigo del Estado a los pobres y no es una herramienta de sanción de delitos, sino que es encarcelemos a los pobres. Y por supuesto que ya cuando, ¿qué relación vas a tener tú con el Estado si a los 17 años te pegaron, a los 18 te metieron preso, después que saliste preso, como tienen los papeles manchados, cada vez que hay un delito de ese tipo te van a buscar a ti, te vuelven a acusar, entras en una rueda de la que ya no puedes salir. Entonces, no hay ningún interés en prevenir el delito, no hay ningún interés en rehabilitar a las personas que puedan haber cometido delitos y ni siquiera hay interés en investigar
profesionalmente la comisión del delito. Yo eso es lo que encuentro más grave. En Chile los delitos no se investigan. O sea, e incluso los asesinatos llegan, todos pasan por encima de las pruebas, llegan los pacos, llegan los tiras, no se hace de manera prolija y científica, y por lo tanto después, si el caso es de mucha notoriedad pública, lo que salen es a buscar un culpable, cualquiera que calce con el perfil del delito, no a investigar quién cometió el delito. Y claro, el precio de esto, lamentablemente, mientras menos poder tenga la persona, más alto el precio que va a pagar, porque el resto de la sociedad tiende a creer que es culpable. Oye, Alejandra, bueno, totalmente de acuerdo con el razonamiento que hace y que, como bien decía Miriam, indigna mucho a la sociedad chilena. La gente siente que está viviendo en un país absolutamente desigual y eso te provoca mucha irascibilidad. La gente está irascible en nuestro país ya por más de un año. Y lo que uno observa en el escenario político es un absoluto desdén a la ciudadanía, con una clase política absolutamente, yo diría, incapaz de enfrentar la gran problemática que Chile requiere. O sea, este tema que planteas tú de la falta de justicia exigiría a lo menos que los políticos de oposición tuvieran una postura frente a la temática. O sea, una actitud, una propuesta, pero uno, más que comentario al pasar, en realidad la rueda de la historia en Chile sigue funcionando en beneficio de unos pocos. Yo te quería preguntar cuál es la visión, porque estamos frente a un proceso constituyente que comienza luego. 2 meses hay elecciones de los delegados y en 3 meses quizás esto va a estar funcionando, con una cantidad impresionante de contradicciones. Yo te quería hacer una pregunta, tu opinión sobre cómo es Chile desde fuera en el campo político, y además una pregunta adicional en esa misma dirección. Bueno, yo trabajo en el sistema financiero hace muchos años y siempre me ha llamado la atención el por qué tú usaste la palabra cuello blanco. La impunidad de la que gozan los delincuentes de cuello blanco. Hemos tenido el caso en la industria del pollo, del cerdo, de los fármacos, del papel higiénico. Es decir, ahí está todo el mundo de cuello y corbata, los grandes apellidos. En Estados Unidos, y eso me interesa tu opinión, a ver si conoces el tema, existe una sanción, me acuerdo siempre de Bernard Madoff, que lo condenaron a más de 150 años, la confiscación del patrimonio. No sé si tú estuviste al tanto, cuando Penta, Delano y Lavín estuvieron presos en una cárcel bastante buena, de buena calidad, siguieron haciendo sus negocios. Y al año siguiente, Delano, Juan Carlos, amigo y socio de Piñera, obtuvo una tremenda rentabilidad de sus negocios. O sea, estuvo detenido, sale, y al año siguiente su compañía de seguros se convierte en una de las más exitosas. La sanción hubiese sido la más correcta, confiscar su patrimonio, y esa es una gran tarea que tenemos pendiente en Chile. No sé cómo lo ves tú desde allá, esa sanción. Bueno, yo creo que una de las características que tiene la sociedad estadounidense, más allá, digamos, de las críticas a su modelo económico y, por supuesto, la interferencia en otras naciones, que no siempre ha sido feliz, lo sabremos nosotros, la justicia, sobre todo a nivel territorial, es poco clasista. No está ajeno también al fenómeno de encarcelar más personas, por ejemplo, afroamericanas que personas blancas. Blancas, claro. Pero cada cierto tiempo pegan un golpe a la más alta representante o el más alto representante de la sociedad financiera, de la política, de lo que sea, de la industria del cine, por delitos tributarios, por delitos, por engaños, como el caso que tú mencionabas, Madoff, que creó una estafa piramidal. Colusiones, Claro, sí. Claro, una estafa piramidal, digamos, casi perfecta. Y él fue el redactor, creó el sistema Nasdaq, por ejemplo. Es una autoridad, sí, como en Chile sería, no sé,
de Gregorio o más todavía, ¿no? Ya, eso, parecido. Sí. Claro, esas mamas del mundo económico, financiero, que en Chile nadie toca. Bueno, aquí lo metieron preso y tal como tú señalas, le confiscaron todos los bienes y lo metieron preso por muchísimos años. Entonces creo que eso que es una sanción penal es también una sanción social. Nadie lo invita, o sea, ni aunque estuviera libre, como ocurre en Chile, que los pentas salieron libres y inmediatamente fueron a los matrimonios, a los encuentros con los amigos de la más alta sociedad chilena. Casi como que el castigo penal fue un chilito y jajaja y seguimos lo mismo. No tuvo sanción social, no tienen sanción social. Pueden seguir perteneciendo al mismo mundo, sus hijos van a los mismos colegios, nadie los mira mal. Aquí no. Aquí cuando suceden esas cosas, que no suceden por supuesto todos los días, pero cuando suceden, no le tiembla la mano a los fiscales, ni a la policía, ni al juez, ni a los jurados. Yo creo que esa es otra característica que es muy valiosa, y ya que vas a estar en la constituyente, te paso el dato, que en Estados Unidos se eligen los jueces, se eligen los fiscales y la justicia penal considera jurados, es decir, personas comunes y corrientes que por sorteo son llamadas a prestar este servicio y nadie se niega, nadie se niega a ser jurado. Y le toca a cualquier persona sin conocimiento jurídico, porque esa es la idea, que sea, digamos, común y corriente. Justicia popular. Justicia, como no le gusta el concepto, es justicia popular. Es una paradoja. Sí. Es una paradoja. Es una paradoja. Entonces, claro. va el jurado y el jurado escucha los alegatos del querellante, que viene a ser el Ministerio Público, pero también de la defensa, y el jurado determina a quién le cree en el fondo. El jurado hace lo que le falta a la justicia chilena, que es el sentido común. Porque en Chile se cree que la justicia es un tema de expertos, que el magistrado sabe mucho, entonces el magistrado no puede ser parcial, y no es así. Cualquiera que no tenga que responder ante la sociedad que lo nombró, se vuelve arrogante, se vuelve semidios en el fondo, se cree que tiene el poder para decidir por los demás y se olvida de dónde emana ese poder. Se vuelve una democracia oligárquica como la que tenemos, que casi tiene más ribetes monárquicos que digamos, esta idea de personas que se sienten por encima del resto por ser. Alejandra, por haber nacido así. Sería maravilloso en Chile, yo me imaginaba nomás tener pobladores, trabajadores, estudiantes en el jurado, y ojalá la sentencia fuera que quieran todos los bienes, de todas las etnias, colores y de todo. Pero bueno, lamentablemente nos avisa nuestra editora que tenemos que llegar al final. El cierre ha sido una conversación, pero de verdad, muy amena, y bueno, esperamos tenerte una próxima oportunidad. Muchas gracias. Cuando quieran, pues, y suerte en la campaña. Muchas gracias, Alejandra, que estés muy bien, cuídate mucho. Un abrazo. Gracias, chao.